Ok, está grabando. Amén, hermanos. La palabra de hoy se llama el nuevo nacimiento. Es tan importante que haya nuevo nacimiento en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos como nuevo nacimiento? Es una nueva naturaleza. Yo les pongo un ejemplo. Actualmente hay personas, sociedades, sobre todo en Europa es fuerte esto, donde existen los famosos perrijos. ¿Saben qué es un perrijo? Es un perro criado como hijo. Los gatijos también hay. Le hacen cumpleaños, le ponen ropa. He visto perritos, gatos con pañales. ¿Qué más? Con zapatitos, con su ropa de Papá Noel, con sus mudas, con coches, camas, camas para perros. Es más, llevar un perro en avión cuesta más caro que tu pasaje. Es increíble ese asunto. Entonces, hotel para perros, spa para perros. Un peinado de perro, ¿cuánto cuesta? 150. ¿Cuánto cuesta tu barbero de la Hermelinda? 10 soles, 5, 15 de repente. Y o sea, dense cuenta. ¿A dónde quiero llegar? Por más que tú críes y trates a la mascota como un hijo, sigue siendo un animalito. Sigue siendo perrito, sigue siendo gatito. Nada en contra si que te gusta el perro o el gato. A donde quiero llegar es lo siguiente. El tema de la naturaleza. Su naturaleza sigue siendo de animalito. Le puedes enseñar a comer, a sentarse, milagrosamente agarrar cucharas y de manera sobrenatural enseñarle a hablar, como el papagayo. Pero sigue siendo animal. Es un cambio de naturaleza. A eso se refiere el nuevo nacimiento. Por eso me encantó esta imagen. Porque el nuevo nacimiento, ¿en qué nos caracteriza de aquellas personas que no han nacido de nuevo, que no son hijos de Dios? Es la luz de Dios dentro de nosotros. El mundo ya afuera está en tinieblas, ama las tinieblas, no quiere la luz, no quiere exponerse a la luz de Dios. Es esclavo del pecado. En cambio, el Hijo de Dios tiene la luz de Dios, la vida de Dios, una nueva naturaleza. Por eso dice la palabra, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, nueva criatura. Es una nueva naturaleza. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, te doy gracias por este momento y te pido que tu palabra sea alimento para nuestras vidas. Que la Biblia, Señor, que es palabra de Dios, sea autoridad en este momento. Rechazamos toda duda, toda distracción, Señor Jesús, toda culpa, toda condenación, Señor. Nos abrimos a ti, a tu palabra, y tu palabra dará mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a Juan capítulo 3. Para esta historia vamos a hablar de un personaje bien conocido en Juan 3. Los que leyeron Juan 3. Es el famoso Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Vamos a leerlo. Vamos a leer hasta el versículo 3. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Vamos a Juan capítulo 3, desde 1 al 3. Vamos, dice la palabra. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. De esa forma se refirió Jesús a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un dirigente de una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Es las capillas, las iglesias de los judíos. Que actualmente creo que hay sinagogas, me parece. Pero en aquella época era fuerte las sinagogas. Entonces, amados hermanos, ¿era cualquier hermanito? No era cualquier hermanito. Era como el pastor de una congregación judía, un dirigente. ¿A qué hora fue a buscar Nicodemo? En la noche. ¿Por qué? Porque los fariseos ya chocaban con Jesús.
Jesús no les caía, porque Jesús sanaba el sábado, perdonaba pecados, se autoproclamaba hijo de Dios, porque es hijo de Dios, y eso no les gustaba a los religiosos. Entonces, este fariseo, Nicodemo, va a buscarlo de noche para que no lo vean, para que no lo encuentren, no digan, así que tú estás con Jesús. Por eso le va a buscar de noche, ¿ok? Entonces, Jesús le dice lo siguiente: tienes que hacer de nuevo. Nadie que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Pregunta: un árbol de mango o cualquier árbol, ¿a qué reino pertenece? ¿Al reino vegetal? Los hongos, al reino fungi. Acá hizo su tarea, muy bien, recuerda tu primaria. El reino, no sé qué reino más hay, la verdad. El reino monera. ¿Qué son las moneras? Las bacterias. Tenía reino monera. Los animales, reino animal, ¿no es cierto? ¿Y el Hijo de Dios a qué reino pertenece? Al reino de los cielos. Jesús dice lo siguiente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el Hijo de Dios pertenece a otro reino, al reino de los cielos. Pero para poder entrar al reino de los cielos, ¿cuál es la primera característica? Mínimo tiene que nacer de nuevo. No sirve de nada esforzarse, hacer maravillas, hacer obra social. Tienen que nacer de nuevo. Y Jesús le confronta a ese religioso. Un fariseo era una persona intachable, era una persona que no tenía errores de repente, que se encargaba de enseñar la Biblia, se encargaba de decir cómo debía comportarse las personas, se encargaba de decir, hey, no estamos hablando del sábado, hey, haz tal cosa, hey. Entonces se encargaba de supervisar, era como una policía de aquella época. Pero Jesús le está diciendo: tienes que hacer de nuevo. No me impresiona tu título, no me impresiona tus buenas obras de caridad, no me impresiona nada de tu vida, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y es necesario que nazca de nuevo. Versículo 4, vamos a ver el versículo 4. Dice la palabra: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? El 5, por favor. Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces, amados hermanos, el nuevo nacimiento no es algo natural, no es un parto, porque Nicodemo dijo, o sea, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre. No hay forma, porque eres grande. Lo estaba viendo de forma natural. Y Jesús le dice lo siguiente en el 5, ¿no? Te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu. ¿De qué cosas dice, hermano? Del agua y del Espíritu. Entonces vamos a ver un versículo, por favor. Vamos a ver 1 Corintios 15, versículo 45. Aquí se refiere entonces del agua y del Espíritu. Hermanos, el nuevo nacimiento no es para nada natural, es espiritual. Dice la palabra: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, que es Cristo, en el Espíritu que da vida. Entonces, Adán nació de la carne. Bueno, perdón, Adán fue creado, pero él es carne. ¿Amén? De polvo fue hecho y en polvo se convertirá. Pero él es carne, él apunta a la carne misma. No solamente ahí, déjalo, por favor. Ahora, vamos a otro versículo, por favor. Vamos a 1 de Pedro 1:23. Entonces, en 1 de Pedro 1:23. Amados hermanos, el nuevo nacimiento no es natural, no es esfuerzo propio, no es por haber ido a misa, y tampoco es por venir a los cultos. Es simplemente por haber nacido de nuevo y haber creído en Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de una semilla que perece, no uno de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes deben nacer del agua y del Espíritu. Recuerda cuando Jesús lavó los pies a los discípulos
Había un discípulo que no se quería lavar, no le querían que laven los pies. ¿Quién fue? No, era Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Porque Pedro se sentía como que indigno, ¿verdad? ¿Qué roche? Tú eres mi maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies? No, Jesús le estaba enseñando un servicio, ¿no? Él vino a servir, no a ser servido. Pero adicionalmente dice algo Jesús, le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice lo siguiente, Señor, entonces no solamente los pies, lávame todo. Y Jesús le responde, no es necesario que te lave todo, porque ustedes ya fueron lavados, ya nacieron de nuevo. Solamente es necesario que te laven los pies. Pregunten, ¿en aquella época las personas qué tipo de calzado usaban? Sandalias. Y cuando caminaban y llegaban a la casa, ¿cómo quedaban esos pies? No, aparte de calzado, sucio. Y que era costumbre judía, cuando recibían un invitado, lavarle los pies, pero quien hacía eso era el sirviente. Ahí está Jesús, con una toalla en la cintura, lavando los pies. Por eso fue fuerte eso para los discípulos. Ver al Hijo de Dios lavándole los pies de una manera tan humillante, porque eso hacía el empleado. Pero Jesús vino a demostrar servicio. Entonces, ¿qué nos enseña el lavamiento de pies por el agua? El polvo, hermanos, representa la contaminación del mundo, la carne, ¿ok? La carne misma. Ejemplo, cuando vas en el carro, tú no quieres pensar en cosas malas o obscenas, pero escuchas un reggaetón bien sensual y es inevitable escucharlo. No tienes audífonos, por más que quieras pensar en otra cosa, sigue sonando esa cumbia chichera abusiva. Entonces, te estás contaminando del polvo del pie, aunque no quieras. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿de qué forma nos lavamos los pies? A través de la palabra, es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El agua apunta a la palabra, hermanos, porque hemos nacido de la palabra. No es incorrecto decir que ese nacimiento de agua se refiere a la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, la forma del nuevo nacimiento, volvamos por favor a Juan 3, por favor. Juan 3, desde el versículo 5. Juan 3:5 dice, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Vamos hasta el 8. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Hermanos, uno puede sentir el viento, ¿verdad? Pero no saben de dónde vino ni hacia dónde va. Así es el nacimiento del Espíritu. No sabes cómo ha sucedido. Obviamente es por haber aceptado a Jesucristo, pero es una forma tan misteriosa, tan rara para el mundo, pero es real. Así como el viento, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Y el nuevo nacimiento se siente. ¿Cómo es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo? Ejemplo, antes me gustaba tomar, digamos. Pero ahora que soy hijo de Dios, cuando me invitan, me siento tentado. Y como les acerco, digo, ya un partito, solo para acompañarte, para no despreciar, tomas, pero hay una sensación rara. ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Ay, Señor, perdóname. Pero solamente son un parcito. Y es una sensación. Ya no es como antes, como ya, pues sírvete lleno, ya, pues, ya, bueno. Tan poquito te sirves, ya no es como antes, ahora es diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió ahí? Se llama nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento, amados hermanos. Entonces, esa es una forma de nuevo nacimiento. No sabes cómo ha sucedido, pero ha sucedido. No sabes ni cómo ni por dónde empezó, cómo sucedió. Simplemente creíste, escuchaste el mensaje de Jesucristo y naciste de nuevo. ¿Amén? Amén. Punto número 2, según el boletín. El misterio del nuevo nacimiento. Volvamos a leer el versículo 8. Dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido,
aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Vamos hasta el 13, por favor. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Atención, Jesús le está diciendo a Nicodemo, les estoy hablando de cosas terrenales. Nicodemo, te hablo de cosas terrenales y no me entiendes. ¿Qué será si te hablo de cosas celestiales? Porque obviamente Jesús es celestial. ¿A qué se refiere con cosas terrenales? Jesús usó ejemplos tan terrenales, tan prácticos. Agua, espíritu. Es más, cuando Jesús habla del agua, en aquella época, ¿quién estaba bautizando en el agua? Juan Bautista. Cuando Jesús está diciendo, debe de nacer el agua, porque también les estaba hablando, debe haber arrepentimiento, porque Juan bautizaba en el agua para arrepentimiento. Entonces, a eso apunta también el nuevo nacimiento. No quiere decir que el bautismo es nuevo nacimiento, pero en el bautismo que aplicaba Juan sí apuntaba a un arrepentimiento, era un arrepentimiento. El nuevo nacimiento es por haber creído, pero para que tú creas en Cristo, debes arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Es cambio de mentalidad. Antes yo pensaba que robar era bueno, ahora cambio mi mentalidad y me voy por ese camino. Ya no voy a robar. ¿Por qué? Porque has conocido un amor superior. Se llama Jesucristo. Amén. Entonces, la única forma, amados hermanos, de poder entrar en el reino de los cielos, que eso es después de la salvación, es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es algo que ocurre aquí, en vida, en esta vida. Hay una secta, es decir el nombre, hay una secta que bautiza a sus muertos. Se bautizan por sus muertos. Ejemplo, te dicen, ¿no quisieras bautizarte por tus muertos? Se llama el bautismo vicario. Si tengo un abuelo que creo que no es cristiano, ok, bautízate para que en nombre de tus muertos también. Es otro bautismo, en nombre de tus muertos. Y se bautiza en el nombre de los muertos. Por eso es una secta, hermanos, es una secta. Totalmente tergiversada en la Biblia. Tienen otros libros aparte de la Biblia. Es más, ¿cómo van a identificar una secta? Cuando encuentran un movimiento religioso que aparte de la Biblia se apoye de otros libros, es una secta. Usa sus otros libros como, no sé, como doctrina, como enseñanza, como reglas. Es una secta. Y sobre todo, si contradice la Biblia, es una secta. ¿Ok? Entonces, volvamos. El nuevo nacimiento, hermanos, es aquí, en esta vida. ¿Ok? Vamos ahora a continuar hasta el versículo 18. 14 al 18. Ahora Jesús le va a hablar de un ejemplo que él sí conocía. ¿Qué había sucedido en aquella época? En la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel empezaba a murmurar de Dios, de liderazgo de Moisés inclusive, Moisés tenemos hambre, Moisés tal cosa, Moisés tal cosa. Renegaban mucho, así que Dios les quitó la cobertura y entraron serpientes a picarles. Son conocidas como serpientes ardientes, porque morían por la picadura, por la fiebre, producto de la picadura de la serpiente. Y Moisés clama al Señor, Señor, no permitas que tu pueblo perezca. Y Dios le dice a Moisés, oh no, Moisés, hagamos algo. Haz una serpiente de bronce. Y toda persona que mira la serpiente de bronce será salva. Pregunta, para aquella época, tener una imagen de algún animal de un metal, ya sea oro, plata o bronce, ¿podría verse como un ídolo o no podría verse como un ídolo?
Sí podría verse como un ídolo. Entonces estoy seguro que habrá habido muchas personas que renegaron contra Moisés. Moisés, estás llevando al pueblo para que mire un ídolo, una serpiente. ¿Por qué no un corderito? No, yo no voy a ver. Y puede ser que haya habido personas que no hayan visto. ¿Cuál era el único requisito para que sean salvos de la picadura de la serpiente? Era ver la serpiente de bronce, nada más. No importa si eras mal esposo, mala esposa, mal hijo, delincuente, si te ha picado la serpiente y estás muriendo, lo único que te podía salvar era mirar a la serpiente. Pero para que tú veas la serpiente tienes que haber creído, creer que realmente eso te iba a sanar. ¿Habrá habido personas que no hayan creído? Probablemente. Entonces, con eso Jesús nos va a enseñar que la salvación es por creer. Amén. Vamos entonces, del 14 al 18 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es la segunda vez que habla de vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Vamos a cerrar con el 36 más, esta sección. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Dice la palabra que Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es que el mundo ya está con una picadura de serpiente. Hay un veneno que corre por sus venas y se llama pecado. A nuestros hijos no hay que enseñarles a pecar. Ya nacen con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza rebelde, desobediente, egoísta. Debemos enseñarles más bien cosas buenas. El hombre, el ser humano ya nace con una naturaleza pecaminosa. O sea, ya nace con la mordedura de serpiente. Entonces, si ya nacemos envenenados, entonces, ¿estamos o no estamos condenados? Estamos condenados. El ser humano ya nace condenado. Por eso Jesús dice que Él no viene a condenar, Él viene a salvar. Pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya se condenó solito. ¿Por qué se condenó solito? Aquella persona en el pueblo de Israel que ya está con la mordedura de la serpiente, pero dice Moisés, estás loco, como un ídolo, yo adoro a Jehová y no voy a ver tu serpiente de bronce. Entonces él ya solito se condenó, ya está muriendo. Y al haber rechazado lo único que podía salvarle, él solito se condenó. La palabra dice eso, que el que no cree ya ha sido condenado. Es que ya estaba condenado, ya estaba muerto en vida. ¿Se entiende, amados hermanos? Por eso dice la palabra, Él no vino a condenar, Él vino a salvar al mundo. ¿Habrá personas que lo rechacen? Claro, actualmente hay personas que lo rechazan. Allá en Medio Oriente están matando actualmente cristianos. No sé si han visto en las noticias eso. En África, en Nigeria, están matando cristianos. Está habiendo una persecución muy fuerte. En Reino Unido no pueden predicar libremente el Evangelio, te mandan a la cárcel. Si no estás predicando, si no estás compartiendo las ideologías que el Estado está pidiendo, por ejemplo, ideología de género, te vas a la cárcel. Si predicas de Jesucristo en la escuela, a los alumnos, te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una persecución muy fuerte. Pero en cambio, si aparece una persona y dice, yo nací hombre, pero me percibo mujer, y aparece con su bigote y todo ello, pero con su vestido de colores, la gente le aplaude, ¿no? ¡Wow, valiente! Pero si alguien dice, yo soy cristiano, amo a Dios, la gente lo ve como que, ¡wow, religión! Hay una congresista que fue sancionada por haber metido personas trans al baño de mujeres. ¿Sabía eso o no sabía? Acá en Perú. Susel Paredes, es que no miento, hermano.
Susel Paredes fue sancionada por haber metido personas trans, o sea, varón, pero con vestimenta de mujer, al baño de mujeres. ¿Cómo te sientes tú si tú vas al Congreso, digamos, por alguna razón, y vas con tus hijos, y va tu hija, de cualquier edad, y se va al baño de mujeres, y entra un hombre con ropa de mujer al baño donde está tu hija? ¿Cómo te pones tú? No sé tú, pero yo me pongo nervioso, o lo cuadro, o para no hacer alboroto, le saco a mi hija, sal de ahí. Para no hacer alboroto, porque, ay, el pastor, mira cómo se ha molestado el pastor. Es que si se mete con mi hijo, ya no soy pastor simple, soy pastor alemán. Si se mete con mis hijos, ¿sí me entienden? Entonces, pero si en otros países es una imposición. Es una, muy bien, es una imposición. Y si vas en contra de la imposición del gobierno, cárcel. Hay una persecución. Volvamos, amados hermanos, el mundo está condenado. Lo que va a salvar al mundo, amados hermanos, es la predicación del Evangelio. Es necesario que nazcamos de nuevo, que tú reconozcas que hay un veneno en tu vida, o había un veneno, o tu familia está cargando ese veneno, y Dios también necesita nacer de nuevo. Yo estoy feliz, amados hermanos, porque cada vez que el domingo, lunes, le llamo a mi mamá, le digo, mamá, ¿fuiste al culto el día de hoy, ayer? Yo dentro de mí, y diga que sí, me dijo que sí, sí fui. Porque antes yo solamente iba a la iglesia cuando yo estaba en la ciudad. No iba, amados hermanos. Mandé al pastor, a la pastora, a los hermanos, y no iba a la iglesia. Hoy está yendo, después de la conferencia que tuvimos, ella vino con mi sobrina, con mi cuñada, graba sagrado todos los domingos. Inclusive con lluvia. ¿Alguien sabe cómo es la lluvia de la selva? Ya con esa lluvia mi mamá va a los cultos todavía. Amén. Y ayer me escribe, mientras estaba manejando, me escribe mi sobrina, que tiene sus problemas como cualquier otro joven de su edad. Y mi sobrina me escribió para decirme, tío, estoy yendo al encuentro. Está yendo a la iglesia de la banda Generación 12. Habrá que escuchar las canciones de Generación 12. Bueno, tiene su congregación, que se llama la Misión Carismática Internacional, como es internacional a todos los países, y a esa iglesia mi sobrina está yendo, y tiene problemas desde jovencita, y ayer fue un encuentro. Hoy día en la noche estaba volviendo. Conversé con ella y dije, hija, voy a llorar de alegría. Qué chévere. Llega ella, viene la mamá, mi hermano que tiene problemas. Estoy seguro que van a llegar a los pies de Cristo. No fue a través de mi vida, más yo oré con mi hermano, quise aceptar a Jesús en su corazón, así que lo mismo. Hoy mi sobrina está en mi pueblo. Probablemente el día de hoy ya estén hablando la palabra de bautismo en el Espíritu Santo. Nuevo nacimiento. Preocúpate por tu familia. Ejemplo, si tú tienes tus hijos, que tus hijos le pones en el mejor colegio, la mejor maestría, la mejor universidad, no sé, le das un capital para que emprenda. Y no nació de nuevo, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Entonces, como padres, ¿hemos sido exitosos en ellos o hemos fracasado? Hemos fracasado. Porque nos hemos preocupado por su salud física, emocional, intelectual, pero espiritual le hemos descuidado. Y debemos orar para que nuestros hijos nazcan de nuevo. Deben nacer de nuevo. Entonces mi esposa allá adentro no están viendo Viper. ¿Cómo es la canción de Viper, la más conocida? Me encontré el patito Juan. No están escuchando el patito Juan. Están escuchando el Evangelio. Ellos reciben al Señor Jesús en su corazón. Ellos oran constantemente. Ellos leen la Biblia. Es más, ellos saben más historias bíblicas que quizás algunos de ustedes, adultos. Porque ellos son con tantas historias que ellos escuchan allá adentro. Ellos también tienen una necesidad espiritual. Sin embargo, hay que hablar algo sobre los niños. Mateo 19:14, por favor. Vamos a hablar un poco de los niños. Mateo 19:14. Dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan al culto. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan.
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces, esta palabra a mí me dio paz, porque dije en pandemia, amor, ¿y qué pasa si nos morimos en la pandemia? Porque todo era muerte, 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 ¿sí? En las primeras semanas. ¿Y qué pasaba por tu cabeza? Muerte. Y mi hijo era, Johannes era de ¿cuántos? 4 meses. No, un año. Y casi un año, claro, casi un año. ¿Y qué va a hacer de él? Y si él también le da el COVID, y el Evangelio, y se va a salvar, ¿cómo va a ser de él? Hermanos, el Espíritu Santo puso ese versículo en mi corazón. Que el reino de los cielos es de los niños. Amén. Entonces, ¿qué de aquellos niños que murieron sin una edad como para recibir a Cristo? ¿Qué de aquellos? Pues el reino de los cielos es de ellos. ¿Qué de aquellos niños que murieron en el vientre de mamá? ¿Qué de aquellos niños, no sé, que por alguna enfermedad, pulmonía, no se la cierra el culo? Hay niños que mueren por neumonía. ¿A dónde va? Eso es el infierno. El reino de los cielos es de los niños. Pero hay cierta edad, yo no sé en qué momento sucederá, solo Dios sabe, que ellos ya tienen una edad para discernir entre lo bueno y lo malo, para hacer de forma intencional el pecado, sabiendo el pecado, ya no es de inocencia, sino intencionalmente. En ese momento ya pierden cierta inocencia y se les va a demandar. Ya van a ser personas a las cuales se les va a juzgar. Y ellos tienen que recibir ¿a quién? ¿A quién tienen que recibir ellos? A Cristo. ¿A qué edad es? No lo sé. Pero mientras más temprano a nuestros niños les inculquemos el Evangelio, mejor. Amén. Mejor. Dice la palabra en Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Y creo que con ese versículo ya terminamos. Marcos 1, 14, 15. Dice así. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. ¿Quién fue a predicar? Jesús mismo fue a predicar. Qué chévere. ¿Qué predicaba Jesús? Veamos el siguiente versículo. Dice así. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntase y crean las buenas noticias. Entonces, ¿quiénes van a creer? ¿Quiénes reciben las buenas noticias? ¿Quiénes se arrepienten? Los que tienen la capacidad de creer. El propio Jesús está predicando. Arrepiéntanse y crean. Un niño de 5 años creerá al 100%. Quizás sí, quizás no, pero ya entiende, pobrecito Jesús. Bueno, gloria a Dios que ya está entendiendo un poquito más. Nosotros bautizamos a partir de los 12, 13, dependiendo cómo está el niño, ¿no? Pero lo importante es que tenga una revelación, una experiencia con el Señor. Niños no bautizamos. Entonces, por eso comparto este versículo para que sepan quién de esos niños murieron temprano, chiquititos. El reino de los cielos es de ellos. Amén. Pero ¿quiénes deben arrepentirse? Aquellos que tienen la capacidad de creer. Aquellos que son conscientes. ¿A qué edad es? No lo sé. Pero mientras más temprano intervengamos en la siguiente generación de nuestros hijos, mejor. Amén. Entonces, ustedes que tienen todavía niños en casa, pequeños en casa, lean el Evangelio con ellos, lean la Biblia, oren con ellos, hagan oración del pecador. Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Pero no basta con que lo repitan, no basta con que lo tengas escrito en la puerta de la sala. Tiene que haber una experiencia interna, la luz de Dios iluminando sus corazones, para que ellos digan, sí quiero, creo en Jesús. Amén. Entonces, la anterior semana hemos hablado del Dios de generaciones. Bueno, el Dios de generaciones está interesado en que los niños y nuestra generación nazca de nuevo. El infierno es real, hermanos, pero la salvación de Dios también es real. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ponte de pie. Gracias. Amén. Esta canción de encanta, hermanos, porque dice,
encontramos con María de José de la Bella. Y pregunta, ¿ese Dios ha cambiado? Si eres el Dios de Jacob, salvame, tú eres la federación, que tú eres interesado en esta federación y en la siguiente federación. Eres de ti. Amén. Miras tu paz. Hoy clamo al Dios Señor Jesús, yo creo en ti. el mismo Que todo desafío del tiempo, que todo el tiempo que Señor, necesito que lo hagas por todavía sigue corriendo mi vida. Disfruto de pecado. Sé que me hace daño. oh Dios del Sé que la única vida oh Dios del necesito de todo que hay a tu madre de la necesito ayúdame a estar corrompida. Si no es suficiente, eterna confío en tu sálvame, sálvame. Confío en ti, confío en ti. Yo creo en ti. Mi corazón está del Señor. Todo el mundo que la voz de Dios, la iglesia, pero estamos hablando de ti. Ahí entendiendo el amor, el amor de tus venas. Mira, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Que soy un niño valiente, y aunque agobiando enfrente, yo tengo mis gigantes. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. En este momento te distraes. Oh Dios, mi roca y necesito. Sálvame, 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 Señor. Sálvame, Señor. Yo sé que todo